Saludos a todos y a todas quienes nos están escuchando y mirando. Les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas organizado por la Fundación Francisco Varela como un espacio para dialogar, reflexionar, pensar sobre educación, pensamiento, humanidad, ciencias contemplativas. Mi nombre es Fernando Williams y estoy junto a Constanza Rodríguez. Ambos formamos parte actualmente del equipo directivo de la Fundación y hasta el año pasado fuimos directores del Colegio Francisco Varela de Santiago de Chile. Durante 12 años, este fue un proyecto educativo que no solamente estuvo inspirado en la obra y el pensamiento de Francisco Varela, sino que además fue una experiencia tremendamente rica y viva donde estuvimos buscando que niños, niñas y jóvenes pudieran aprender con sentido, en un ambiente inclusivo, participativo y sobre todo profundamente humano. Durante estos 12 años de experiencia en el Colegio Francisco Varela, nos fuimos dando cuenta de la tremenda necesidad que hay hoy en día de remirar la educación, las prácticas educativas y sobre todo la experiencia que están teniendo niños, niñas y jóvenes. Y no solo los y las estudiantes, sino también quienes habitan la escuela, principalmente docentes, asistentes de la educación, pero también todos aquellos que hacen parte de la cultura de una escuela, de la organización de una escuela, que permiten que funcione. Y es desde aquí que luego del cierre del colegio en diciembre del año pasado, decidimos abrir, constituir la Fundación Francisco Varela, que ya está funcionando, está viva, ya estamos haciendo cosas, ya estamos llevando diferentes proyectos a diferentes lugares. Principalmente estamos implementando y difundiendo el aprendizaje social, emocional y ético, específicamente un programa elaborado por la Universidad de Emory de Estados Unidos. Lo mismo el entrenamiento en compasión con base cognitiva, además de prácticas contemplativas, formación vinculadas al área de convivencia escolar, también a la formación de profesores guías o profesores jefes. Y una experiencia que estamos llevando a cabo también, específicamente Constanza Rodríguez junto a Gabriela Baeza, psicóloga, en la Escuela Rural de Curiñanco, en Valdivia. También es un proyecto que está muy bello, muy interesante y que se está conectando con todo lo que ahí están haciendo y están viviendo los niños y niñas de la escuela, vinculado principalmente al aprendizaje social y emocional. Y podríamos decir que también algo que nos ha motivado es que el pensamiento de Francisco Varela está tremendamente vigente, de que es un autor, un pensador que es tremendamente valorado en el extranjero, pero poco conocido todavía en Chile, en nuestro país. Entonces, a través de la Fundación queremos difundir el legado y el pensamiento y la obra de Francisco Varela y todos aquellos que continúan ese trabajo de investigación. Y luego, cómo todo esto puede ser llevado a la educación. Cómo esto puede impactar en las escuelas, en las instituciones educativas, centros de formación, universidades, etcétera. Entonces, con este ciclo de entrevistas, queremos alimentar la reflexión, queremos tener estas conversaciones enriquecedoras y queremos agradecer a quienes nos están viendo y escuchando una vez más, porque esta es la primera entrevista de este ciclo con el que vamos a comenzar, así que estamos muy entusiasmados de todo lo que puede ocurrir en este espacio, en estos espacios de encuentro. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Saludos a todas las personas que nos están mirando y a las personas que nos han acompañado también durante todos estos años. El cariño que hemos recibido luego del cierre del colegio y en esta iniciativa que ha sido tan bonita de gestar, que es la Fundación Francisco Varela. Hoy día queremos presentarles a un invitado que tenemos para inaugurar este ciclo de entrevistas,
que es el profesor Jorge Leiva Cabanillas, que nos acompaña el día de hoy. Jorge es doctor en psicología y se formó como psicólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con una magistratura en ciencias sociales y una larga trayectoria investigando sobre pedagogía, lenguaje y cuerpo en los procesos de aprendizaje. Su formación lo ha llevado a explorar múltiples enfoques, desde la programación neurolingüística y la psicoterapia corporal post-reichiana de Valencia en España, hasta el focusing de Eugene Gendlin y la indagación apreciativa de David Cooperrider. En el ámbito académico, Jorge ha sido docente en diversas universidades chilenas y también fue fundador y primer director de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. En consultoría ha realizado trabajos como consultor de organismos nacionales e internacionales, tales como Fondesit, UNICEF, la OEPS, la OIE y el Banco Mundial. Y en Chile ha asesorado a distintos ministerios y organismos públicos. Un hito especial de su trayectoria fue su trabajo conjunto con el doctor Humberto Maturana, con quien compartió más de 10 años de conversaciones científicas y un postítulo en Biología del Conocimiento y Neurolingüística de la Universidad de Chile. Este camino también lo ha llevado a compartir con Francisco Varela de manera personal y explorando el enfoque en activo y su convergencia con la pedagogía crítica de Paulo Freire, concluyendo la necesidad de un marco epistemológico nuevo para enfrentar los desafíos complejos de la educación. En los últimos años, Jorge ha plasmado sus reflexiones en varios libros. Entre ellos tenemos Patrimonio Humano, Ni Capital ni Recurso, del 2013, en colaboración con José Víctor Núñez. Y tenemos por aquí el librito para que ustedes también lo vean. Aquí está. Ahí no se ve difumina. Patrimonio Humano, Ni Recurso ni Capital. De la pedagogía del oprimido a la del suprimido, del 2020, de su total autoría, que lo tenemos aquí. Y también tenemos otro libro que generosamente Jorge en nuestras conversaciones y en el libro Legado para hoy y para siempre, escrito en homenaje a Humberto Maturana, junto a Simanisis de Recepca, que es el siguiente, que lo tengo aquí también. Es un bello libro que sistematiza experiencias, que bueno, Jorge luego ya nos va a contar más detalles de estos libros y que él generosamente ha hecho llegar a la fundación. Te damos una cordial bienvenida, un cariñoso saludo, Jorge. Eh, Muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Fernando. Realmente es un privilegio, no sabía esta parte de que habría, digamos, el ciclo de entrevista. Eh, Quiero agradecer muy sinceramente la invitación porque es una oportunidad de poner en común el pensamiento de un gran científico chileno, ¿ya? Eh, de modo que estoy abierto como son entrevistas, a las preguntas que ustedes me hagan y iremos construyendo cómo deben ser las entrevistas, si son como sistemas complejos son espontáneas, que se autoorganizan, ¿ya? Y que son emergentes. ¿Ya? Por lo tanto, estoy disponible para que iniciemos el diálogo que ustedes quieran llevar adelante. Maravilloso, Jorge. Yo lo que quiero partir es contando cómo nos conocimos, ¿verdad? Porque esa ya es nuestra experiencia ¿Mm? y ya tiene un lugar importante en esta conversación. Y yo quería contar que cuando estábamos haciendo el cierre del colegio y el año pasado, el 2024, en medio de todo lo que significaba ese proceso,
Fernando un día buscando materiales, recogiendo mucho del trabajo que se realizó allí, que afortunadamente fue de un alto nivel de sistematización de experiencia, materiales muy hermosos que nos fuimos encontrando, porque fueron 12 años de historia. Fernando un día llega a mi oficina y me dice, Connie, aquí hay un libro que lleva varios años acá, que lo trajo una persona y que estoy seguro que tú le vas a dar el uso que merece. Y llevaba este libro harto tiempo ahí en la escuela, entre toda la vorágine de los cambios que tuvimos y del cierre, probablemente no había sido el momento para descubrirlo. Y cuando llegó a mis manos, me encontré con esta dedicatoria muy bonita por lo demás, porque Jorge le dedica este libro a sus nietos, razón por la cual probablemente muchos de nosotros y nosotras nos acercamos a la pedagogía, que es el bienestar de los niños, las niñas, los jóvenes. Y en esta dedicatoria no, hacía alusión a todo el equipo docente, a todo el cuerpo docente del Colegio Francisco Varela, y nos entregaba esta obra, este libro realizado por él y entregado a nosotros el 2020 como un regalo hacia el cuerpo docente del Colegio Francisco Varela, que en su momento no lo tuvimos a la mano. Podría haber sido un momento muy bonito de reflexión, pero bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar y ese descubrimiento fue tremendamente revelador para mí y me ha acompañado desde enero de este año hasta el momento y ha generado un campo de motivación e inspiración también para mí y para la fundación, porque nos hemos visto en la tarea de retomar el legado de Francisco Varela, de mirar la experiencia de estos 12 años, de cuánto avanzamos y cuánto no, y lo vigente que esto está. Así que esta dedicatoria fue con la que nos encontramos en el libro, muy emotiva, muy bonita, y nos sigue inspirando hasta el día de hoy. Entonces, Jorge, yo quería preguntarte, lo primero, ¿cómo fue que llegaba este libro a la escuela? ¿Qué te inspiró no solo a llevarlo, sino que, por cierto, a construir este libro tan pertinente para la actualidad, que es de la pedagogía del oprimido a la del suprimido? A ver, ese es un camino largo, ¿ya? Muy, muy largo, porque empieza a finales de la década de los 80 cuando yo me encuentro con Maturana, ¿no? Y mi encuentro con Maturana en particular tiene que ver con el hecho que yo era compañero de curso en la Católica cuando estudiaba psicología con el hermano, con el Traco. Y él me hablaba siempre de su hermano y me mostraba algunos escritos y no entendía para nada mucho lo que quería decir. Y tampoco en esa época yo estaba muy fijado en la biología. Más bien estaba muy centrado en la cosa mental, la psiqui, y de pronto hacían clases, digamos, de neurofisiología en la escuela de medicina y tenía que ir con muy de mala gana, ¿ya? A ver, y cuando llegó el examen le pedí a un amigo mío que era biólogo que me diera una clase sobre biología básica. Me dio dos, tres clases y me trajo de regalo un libro rojo chico, por ahí lo tengo en el instante, que es de Máquina y Seres Vivos, ¿ya? Que es el primer libro que escribe Maturana. No entendí nada de nada cuando lo leí al comienzo. Él me dijo, mira, este es un nuevo enfoque en la biología. Pero de pronto, practicando, es decir, practicando un poco, digamos, y aprendiendo un poco el tarot, pues yo dictaba el curso del seminario de Jung en la Católica, como profesor, y estudiaba el simbolismo y me parecía interesante el simbolismo que aparecía en el tarot. Y entonces me conseguí con Pedro Engel, que él me hiciera clase, y un día me dice, mira Jorge, tengo una invitación ya de que unos esotéricos me han hecho para un encuentro con Maturana y yo no puedo ir. Entonces te quiero pedir que si tú quieres lo hagas por mí y me cuentes qué pasa. Y yo fui y me encontré con Maturana y ahí empezó mi relación con Maturana. ¿Ya? Fue bien curiosa el inicio de la relación porque yo encuentro que cuando los escucho a usted hablar de la educación finalmente mi llegada al libro y mi llegada, digamos, a la educación misma, al proceso pedagógico, tiene este camino previo. Yo llego ahí después de pasar por la biología de Maturana, por conocer a fondo un poco, digamos, hasta donde era posible con él,
digamos, su pensamiento, que fue producto de una invitación que me hizo en ese mismo encuentro, donde él hace una cosa bien curiosa, medio narcisa, pero me dio risa en un break, ya en un momento de parar, muestra por primera vez su epistemología, ya, esta cosa lo objetiva en paréntesis. La muestra me pareció sorprendente, la encontré extraordinaria. Entonces anota y escribe la fórmula de la relatividad de Einstein en la pizarra ahí, y dice, esta es la genialidad de Einstein, y esta es la de Maturana, mostrando lo que había hecho. Vamos a un break, ¿ya? Entonces yo me paro, lo saludo, me presento, le digo quién era, y se ubicó, y le dije, profesor, yo creo que realmente el estatus que tiene, el hallazgo que te hace, es semejante al que tiene Einstein. Entonces me dijo, hoy que eres generoso. Sí, le dije yo, y hasta el día de hoy sostengo lo mismo. O sea, creo que le ha hecho un giro importante, digamos, en la ciencia de magnitud mayor. ¿Ya? Pero al caminar en esto, él no estaba solo, estaba con Varela. Y por esa cosa de la vida, ya, yo estaba estudiando la cosa corporal, estaba muy metido en el tema corporal, y venía llegando hacía poco de Estados Unidos la Leonor Palma, ¿ya? Que había aprendido el rolfing, ¿no? En Estados Unidos, que es una técnica de corporal, de integración corporal muy interesante, que es una señora para ayudar a un sobrino que había quedado medio inválido de un accidente. Entonces me dijo, ¿te interesa aprender? Claro, le dije, yo ella me enseñó y me citaba 2 días a la semana en su casa, un departamento aquí en la calle Pocuro, cuando estaba casada con Pancho. ¿Ya? Y ahí yo conocí a Varela. Ahora, yo lamento mucho ese encuentro porque nunca conversé con Varela sobre biología, hablamos cualquier cosa, ya en el desayuno, que era bien breve por lo demás, tomaba un café, qué sé yo, y él partía muy rápidamente, se iba a la universidad. Así que no tuve mayor contacto con Francisco que ese, digamos, que no fue en torno al tema de él. Pero con el correr del tiempo me fue adentrando en el pensamiento de Maturana y apareció el tema de la inacción, ¿no? Y cuando aparece el tema de la inacción, a mí me pareció que Pancho daba un paso más allá que Maturana, iba más allá, ¿ya? Y entonces le pregunté, y ahí me di cuenta que habían algunas situaciones, al parecer, digamos, ya habían escrito el libro El árbol del conocimiento, entre ambos, y él me explicó la cosa de pensando un poco que Pancho había hecho el ejercicio de no aceptar, digamos, un poco la cosa hasta la realidad en paréntesis, que él creía que había una realidad y por lo tanto había entrado al budismo. Y yo le dije, no, no, Humberto, le dije yo, lo que no es eso. Yo me puse a leer a Concho al Pancho, lo leí bien, lo que había a la mano, y descubrí que en realidad él no tenía que ver mucho con el tema del budismo, ¿no? No entró por ahí, no estaba en eso. Posteriormente, les recomiendo, si es que supongo que lo habrán leído, una entrevista que le hace Christian Warner a Varela en el libro El fenómeno de la vida, donde él deja claro que no es budista, ojo, ¿ya? Ahí señala que él, por ahí saqué unas notas de él que me llamaron la atención porque le pregunta a Warner si realmente él ya es como se llama, está de acuerdo con que se busque la paz, qué sé yo, y la felicidad y la plenitud. En la pregunta él dice para conseguir nada simplemente porque está ahí. Dice, a mí ni la parte de la paz ni de la salvación me interesan, pues soy un epistemólogo. A mí me interesa conocer, quiero ver lo que hay ahí, dice él. Ahora es cierto que cuando tú mantienes estado de suspensión de conciencia sin objeto, en el digamos, ¿cómo se llama? En la cosa budista, es cierto que tienes una espaciosidad que te toca de una manera existencial muy profunda. No es la paz, dice, pero te llega al fondo, te sientes en casa. Es una especie de nirvana, dice él. Pero eso a mí me dio la impresión y le decía que lo que está haciendo Francisco era otra cosa, y es que es lo que sostengo hasta el día de hoy. Lo que Francisco hace es buscar metodologías de primera persona. ¿Cómo el sujeto puede dar cuenta de la experiencia en primera persona? Y encuentra la riqueza que tiene el budismo para eso. Y se engancha y investiga a fondo, y se mete a fondo, investiga y genera, digamos, todo un pensamiento en torno a este tema, rescatando el aporte que hace, digamos, el budismo como metodología de primera persona para encontrar, digamos, respuesta a la pregunta por el ser, ¿ya? Por lo tanto, yo me doy cuenta que Varela hace un recorrido bien interesante, ¿ya? Hay un libro que escriben, también deben conocerlo ustedes, la gente, ¿cómo se llama? En este libro que está acá, ¿ya? Que se llama La conciencia del ser,
la ciencia del ser, que es de la Universidad de Valparaíso, que es bastante interesante porque tiene muchos escritos de Varela hechos en Europa, de último desarrollo después de su muerte. ¿Ya? Entonces, y ahí me voy dando cuenta que en realidad uno tiene distintas puertas de entrada al conocimiento, ¿ya? Y mi entrada en entrar al conocimiento, donde me encontré con Maturana, fue la ciencia, digamos, fue la biología, ¿ya? No fue, digamos, la vida contemplativa, la cosa que viene, que pone Varela y que pone énfasis en eso, ¿ya? Y a mí me parece legítimo, ¿ya? El tomar esa parte, pero yo tengo otra entrada, digamos, que es la parte de la ciencia, ¿ya? Por eso, ¿cómo llego al libro? Llego al libro para decir que en el fondo lo que el Plancho está planteando es el problema de la autonomía de lo vivo, es el problema del hecho de la circularidad del proceso viviente, del sistema vivo, un tema que es científico y que requiere que se centra en la autopoiesis que desarrolló con Maturana, y que por lo tanto ese es mi interés. ¿Ya? Y cuando me doy cuenta de eso, descubro que hay ahí ya, una riqueza enorme que tiene que ver fundamentalmente con algo que Varela plantea en lo que llamó 4 pautas para el futuro de la ciencia cognitiva, ¿ya? Donde habla de que el primer punto clave que pone él ahí es el de la encarnación, donde dice que la mente no está en la cabeza. La conexión está activamente encarnada y una codeterminación de lo interno y lo externo. Entonces esto me llama profundamente la atención, ¿ya? Me doy cuenta que lo que está diciendo ahí es una perspectiva que cuestiona la concepción imperante basada en la metáfora computacional, en que la mente es considerada como el software y el cerebro y el cuerpo como el hardware, dice él. ¿Ya? Lo que en la perspectiva negativa se llama mente es cualquier cosa que tenga que ver, digamos, con la cognición o con la experiencia. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí me di cuenta de que no hay una relación de input y de output. Los procesos sensorio-motrices, dice Pancho, dice Varela, percepción y acción son fundamentalmente inseparables en la cognición vivida, en la experiencia misma, y no están simplemente ligados en forma contingente como input y como output. Y mi pregunta surge de inmediato, entonces, ¿qué pasa con la educación? Cuando yo me senté en una banca a los 7 años, cuando entré a la básica, a escuchar las instrucciones del profesor, lo que el profesor me enseñaba, y resulta que la biología me muestra que no existe esa relación de input y de output. Por lo tanto, si eso no existe, el paradigma está absolutamente errado. Y por lo tanto, la crisis de la educación que vivimos hoy día, y yo soy de familia de profesores, mis 2 hermanas mayores eran profesoras, la crisis de la educación hoy día no tiene que ver con el núcleo pedagógico, ¿ya? El núcleo pedagógico que está constituido por el profesor, el que aprende, el alumno y el contenido que es el currículum. No está ahí la crisis, está en la meta, digamos, en el metanúcleo, que es el núcleo científico, el discurso científico, ahí está la crisis, ¿ya? Y cuando me doy cuenta de eso, no, de aquí para adelante hay que seguir dándole duro, tomando los hallazgos de Varela, ¿ya? Junto con Maturana, pues, aplicados a la educación. Y ahí llegó a la cosa pedagógica, dando esa vuelta, que es una vuelta larga, ¿eh? Es muy larga, ¿ya? Cuando estamos en esto, yo ya me había metido en educación, después le puedo contar en detalle qué fue el proyecto UNICEF, que fue bien interesante, que lo hice junto con Maturana, pero eh, un amigo mío que comparte con esto, que se dedica al mindfulness y que hace mindfulness hoy día en la Chile y en la Adolfo Ibáñez, me dice un día soñé con Maturana anoche, ¿ya? Y soñé una cosa curiosa y te la quiero contar, me dice, porque estaba conversando con él, de repente estoy yo contigo, lo estamos escuchando, él se va, se da vuelta y dice, no olviden que el problema está en la educación. Entonces, yo le dije, y lo soy así, lo soñé, me dice, el viejo nos dice que el problema está en la educación. Entonces yo ahí me di cuenta, después hice mi tesis doctoral sobre un modelo socioeducativo aplicado a la empresa. Yo trabajaba en consultoría en empresa en ese entonces en la universidad, desde la universidad. Así que ahí es donde caigo en el proceso pedagógico, en los procesos de aprendizaje, porque ahí llego a la conclusión de que, como dice muy bien esta perspectiva, hay 2 formas de entender el aprendizaje en esta mirada. Una que es entenderlo como una relación de input y de output, digamos, o sea, un juego, digamos, en que el sujeto aprende y alguien le enseña, digamos, ¿ya? Y la otra forma, que es la que surge de esta mirada científica, es que es una coderiva,
en que sistema y medio cambian juntos. Por lo tanto, si la educación no se cambia a ese paradigma, las perspectivas de solución de la crisis de educación son muy, muy bajas, casi inexistentes. Ya, por ahí, Constanza y Fernando, yo llego en síntesis, ¿ya? Muy sintéticamente llego a la educación. Y ahí se me ocurre escribir el libro. Ya en un momento determinado, cuando ya había dado hartas vueltas, dije que hay 4 temas, y eso están en el libro, 4 temas que tienen que ver con la educación, y el primero es el cambio de paradigma. ¿Ya? Y me dedico gran parte, porque después un poco le puedo hablar en qué consiste ese cambio de paradigma según mi mirada, ¿ya? Pero por ahí, respondiendo a la pregunta, Constanza, es cómo yo llego a la pedagogía. ¿Y cuál fue la razón que lo llevó a irnos a regalar generosamente el libro a la escuela? Ah, mira, esa es una historia bien especial porque, eh, bueno, yo mantuve algún conocimiento del Pancho a través de la Leo, a quien seguí viendo después, se separaron ellos, nació la chica famosa hasta que era actriz. ¿Ya? Entonces, em, ¿cómo llego? Se me ocurre escribir el libro y lo toma Amazon para ponerlo en venta, ¿no? Pero cuando lo toma Amazon me dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos textos escritos. Pero yo ya había hecho el libro y el editor me dice, mira, Jorge, 300 copias son igual que 400 en costo. Así que mejor pago un poquito más y tienes 400. Era mucha, digamos, para repartir. Hoy día la gente no lee. Así que repartí a muchos amigos míos y de pronto un chico, hijo de una amiga mía, estudiaba en el Francisco Varela. ¿Ya? Y escuchó la conversación de que yo había escrito el libro y vio el libro y me dice, tío, me dice, usted tiene que ir al colegio. Me insistió siempre que yo fuera al colegio, tiene que conocerlo y me contara. Y dije, bueno, ¿y qué te hacen en el Francisco Varela? Y me contaba. Ya, me di cuenta más o menos cómo era la orientación del colegio, ya, me pareció interesante, digamos, pero nunca tuve la posibilidad de pasar a verlo por razones de tiempo, porque yo estaba en Adolfo Ibáñez y pasaba a veces por ahí, cercanamente, podía haber bajado, y nunca lo hice, ya. Por lo tanto, cuando estaba repartiendo el libro, se me ocurre si voy a regalarle el libro y lo mandé por correo, ya, y se me envió a varias personas por correo, y entre ellas coloqué, digamos, el colegio Francisco Varela, ¿ya? Ahí se me ocurrió enviarlo esperando, ¿ya? Y le dijo a este chico, ya había egresado este chico. Dile, oye, le mandé al colegio el libro. Ah, qué bueno, tío, me dice. Pero no sube más. Entonces, así llegó el libro, digamos, donde están ustedes. Ese fue el motivo, digamos, el conocimiento que tenía el colegio Sí, por chico. como usted señala, pareciera ser que hay una diversidad de maneras de llegar a estos temas, sobre todo con este cruce de disciplinas que están a la base de una mirada diferente en educación. Y para nosotros la pregunta respecto de qué tan budista o qué tan científico era el Colegio Varela o hacia dónde apostábamos, representa quizás una de las como miradas que había en relación al desarrollo del trabajo de Francisco Varela en adelante. Y textos como, por ejemplo, Un puente para dos miradas, que eran las conversaciones con el Dalai Lama, fueron textos que también nos situaron en estas conversaciones entre ciencia y mente, que fueron fundamentales para seguir desarrollando una mirada en educación que por un lado cuestionara no solamente las metodologías o las didácticas, ¿no? de aprendizaje, como usted dice, aquí la gran crisis o la resolución de esta gran crisis no está en el núcleo pedagógico, es decir, no está en cómo lo estamos haciendo por mucho ABP, por muchas metodologías activas y participativas. Aquí hay una crisis mucho más compleja que solamente reproducir metodologías donde ponen al centro a los estudiantes, sino que hay una crisis de paradigma y en esa crisis es donde las propuestas pedagógicas que se vinculan a cuestionar el sentido de la educación, el para qué,
la relación que se establece con el conocimiento, vendrían a ser respuestas más actuales para poder salir, ¿no? de este momento tan crítico que estamos sosteniendo en educación. Y mucho se conversaba de esto de la distancia que tenía, ¿no? O que llegó a tener Francisco Varela con Humberto Maturana, los caminos que los separaron. Usted algo anunció allí de que, a juicio de usted, Francisco Varela fue un poco más allá, ¿no? Si pudiese profundizar en esa noción de hacia dónde fue Francisco Varela y dónde probablemente se separaron los caminos de Humberto Maturana y Francisco Varela. Mira, yo no creo que se hayan separado los caminos. Yo creo que los caminos fueron distintos, ¿no? Pero no separados. Porque yo siempre tengo la impresión de que los seres humanos en general, ¿no? Yo estudié neurolingüística y de repente en neurolingüística están los canales sensoriales famosos, ¿no es cierto? Y están lo que llaman la forma que tú accesas a la percepción o la realidad sensorialmente, con los 5 sentidos. Entonces hay sujetos que son más visuales, otros que son auditivos, otros que son kinestésicos, y son todos distintos, pero el mismo fenómeno lo asumen de manera distinta dependiendo del canal sensorial que privilegian, no por razones caprichosas, sino que porque así se adaptaron al medio, o sea, así se acoplaron estructuralmente, como diría Maturana. ¿Ya? Por lo tanto, yo me di cuenta, ponte tú, que Peirce era kinestésico, que Jung era también, y que Freud era más visual. En este campo, en el campo en que se movían Maturana y Varela, yo tengo otra lectura, digamos, un poco distinta a las cosas obviamente sensoriales. Yo creo que aquí, tú hablaste recién de crisis de paradigma, ¿ya? Yo me centro más en eso, digamos, ¿no? Que cómo los dos se aproximan al paradigma. Para Kuhn, que lo deben saber seguramente, ¿no es cierto? El paradigma es un sistema de creencias, de valores, de principios y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad o una persona científica tienen de la realidad. Eso es, ¿no? Por lo tanto, el tipo de pregunta y problema que es legítimo estudiar, ¿ya? Lo deja planteado el paradigma. Así como los métodos, ojo, y las técnicas válidas para la búsqueda de respuestas y soluciones, ¿ya? Entonces, cuando me doy cuenta de esto, ¿ya? Eh, Me di cuenta que el paradigma es el que te define el método, el propósito y el objetivo de una investigación y una acción científica. Y descubro que Guba, ponte tú, ya señala, un gran epistemólogo, señala que los paradigmas pueden ser caracterizados de la manera que sus representantes responden a 3 preguntas de corte. Primero, está la pregunta ontológica, segundo, la pregunta epistemológica y tercero, la metodológica. Estas 3 preguntas constituyen el núcleo, el contenido, digamos, el marco completo del discurso científico. La primera pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la conocible o cuál es la naturaleza de la realidad? Esa es la pregunta ontológica. ¿Ya? La segunda es, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce, en este caso el investigador, en el caso, por ejemplo, el profesor, es muy importante desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Y lo conocible, ¿ya? Susceptible de ser conocido o conocible, ¿ya? Esta es la pregunta epistemológica. ¿Cómo sé que sé? Y la tercera, ¿cómo debe el investigador o el que está actuando, digamos, en la acción científica proceder a la búsqueda del conocimiento? Y es la pregunta metodológica. Yo creo que Pancho y Francisco y Maturana se mueven los dos en lo ontológico. Los dos buscan una pregunta ontológica. No por casualidad se habla en este libro de Valparaíso la ciencia del ser. El ser es el onto. Hoy día la ontología está en paréntesis porque realmente es difícil. No hay respuesta ontológica definitiva, pero existen las propuestas de respuesta, digamos, no ontológicas. ¿Qué es eso que llamamos realidad? ¿Existe o no existe? ¿Ya? Y para estos científicos que descubren que el sistema vivo es un sistema autoproducido, que es un sistema circular, que además de eso se autoproduce, es autopoyético, por lo tanto es un sistema cerrado, ¿ya? La realidad existe como construcción del sujeto que percibe.
No hay una realidad a la cual yo tenga acceso directo. ¿Ya? Por lo tanto, ya la pregunta ontológica está dada por poner en paréntesis la realidad. ¿Ya? No así el positivismo, en la ciencia cartesiana, ¿ya? Donde existe una realidad que hay que contratar y es la que hace la ciencia normal, po, que llamó Popper, ¿no? Y que investiga, que tiene una hipótesis, que hace una investigación. Esa es la ciencia normal. Pero la otra ciencia es la ciencia fenomenológica, que es la que adopta Maturana y Varela. Por lo tanto, hay un terreno común entre ambos en ese momento, en la historia de su, de su escrito. Y ellos pueden escribir el árbol del conocimiento muy bien, porque el territorio en que se está moviendo es el territorio de la ontología, la respuesta a la naturaleza de la realidad. No existe esa realidad asequible porque el sistema es autopoyético. Y en eso están de acuerdo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé que sé cuál es la naturaleza? Ya ahí puede haber una pequeña inicio, digamos, de separación, ¿no? O de mirada distinta, ¿ya? Y Maturana se queda, digamos, en la explicación epistemológica que todos le conocemos, y Pancho da un paso más allá con el tema de la inacción. Pero cuando entra el tema de la inacción, dice que yo le pregunto a Humberto, ¿qué opinas tú del pensamiento de, de Francisco sobre la inacción? ¿Qué es la Mira, la verdad me dijo que para mí no es necesario entrar ese tema en la acción, porque para mí yo preferiría llamarle espaciar. Esa fue la respuesta textual de Maturana. A ver, ¿qué significa eso de espaciar? Que usted te mueves más en el espacio que te estás moviendo, o sea, en la coderiva del sistema acoplado estructuralmente al medio. ¿Ya? Ahí se está moviendo Francisco, en esa explicación. ¿Ya? Por lo tanto, Maturana me dice, pero eso no es tan importante. Yo creo que es muy importante, po, porque es en el espacio relacional donde tú te juegas la vida, ¿ya? En el acomete. Por lo tanto, ahí Pancho pone el énfasis en algo que es muy importante, que es la experiencia situada, ¿ya? Él la sitúa en el medio, y él se acopla al medio. Fíjate qué importante es esto, porque él estudia el fenómeno visual, el ojo, ¿no? Él estudia el tema de los colores. Francisco estudió el tema de los colores y lo hizo una investigación que es fantástica, ¿eh? Es una tremenda investigación, ¿ya? Y si ustedes leen la investigación que hace ahí, él hace revelaciones científicas de magnitud superior, ¿ya? Para mostrar que en realidad somos un sistema que opera con clausura operacional. Y por lo tanto es un sistema autónomo, ¿ya? Le pone más énfasis que le puso Maturana, independientemente que también lo hizo, pero el Pancho sigue, ¿ya? Porque el paso siguiente que da a lo que es el espacio relacional, lo hace encontrarse con metodología de primera persona, porque como doy cuenta de la experiencia, y ahí se encuentra con el budismo. En el tercer, digamos, subtexto de la ciencia, que es el metodológico, ¿ya? Ahí entró Francisco, mucho más fuerte que Maturana, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el tema, no hay una diferencia, hay un avance, hay un énfasis distinto en los tres subtextos del discurso científico, ¿ya? Ahora, todo esto tiene una historia que es más o menos larga, ¿no? Desde la experiencia de la salamandra de Roger Sperry para adelante, ¿no? Ustedes la saben eso, ¿no? El de mirar el ojo a la salamandra, ¿ya? Este escrito que tiene Maturana con Leadby, con 4 científicos del MIT-MAT que le valió su nominación al premio Nobel. ¿Ya? Maturana fue propuesta el premio Nobel junto con esto en un texto que se llama ¿Qué le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana? ¿Ya? Donde prueban que Perry tenía razón, digamos, que en realidad la salamandra nunca le apuntó a nada, la salamandra solo hacía coordinación de censos vectoras. Entonces, todo este hallazgo es muy importante porque da cuenta de que lo que cobra importancia es el espacio relacional, donde se acopla a la salamandra. ¿Ya? Ahora, el origen del concepto, digamos, acoplamiento estructural, ya, yo creo que lo copiaron, no lo copiaron ellos. O sea, se basaron ellos un poco en las investigaciones que hace Colin Peter Driver. Colin Peter Driver es un entomólogo, ya, que en la Segunda Guerra Mundial los gringos mandaron al África para que estudiara la malaria y el bicho de la malaria que estaba provocando mucha muerte entre los soldados. ¿Ya? Y este señor fue para allá y descubrió que en realidad no servía el insecticida porque lo que tenía que cambiar era el medio.
Y entonces él dijo que, que el bicho de la malaria tenía una conducta de, en inglés se dice sink, que significa encajar, ¿ya? Encaja en el medio. Es como, él decía, es como la llave con la cerradura. Si tú metes la llave en la cerradura, tiene que tener todos los, ¿ya? La conformación de la llave es que coincida con la cerradura para que des la vuelta y abra la puerta, o abra lo que tú quieres abrir. Eso le llamó Fink. Ese es el acoplamiento estructural, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es el acoplamiento estructural? Es decir, Maturana lo dice muy bien, ¿no? Dice, es una coderiva en que el medio sistema van cambiando juntos, pero el Pancho va más allá, ¿ya? Y dice, existe una forma y donde hay una riqueza enorme, lo dice en su libro El fenómeno de la vida, de metodología sobre esto, es en el Oriente, es en el budismo, ¿ya? No, que no quiere decir que sea budista, porque el Pancho, eso no sé, creo que usted lo debe tener claro, pero en su libro, yo tengo por aquí un acápite de entrevista donde habla de la cosa dual, ¿no? Donde dice que esta cosa cartesiana del objetivo, subjetivo, ya que existen dos realidades, esta cosa de la dualidad, dice, si tú me permites, le dice Varela, ya, ese cartesianismo occidental del que Descartes no es responsable, ojo, ¿ah? Husserl le llamó a esa actitud natural. Ya tenemos toda, ¿ya? Es que eso de que estamos hablando no es ni occidental ni oriental, le dice Francisco, digamos, a Juan. Ni antiguo ni moderno. Es constitutivo en los animales, los niños, es constitutivo en todas las culturas. Cuando yo estudio psicología aquí para adentro, cuando Piaget dice que a los 5 años ya todos somos cartesianos. Y que resulta que con el tiempo descubre que no a los 5 años, nacemos cartesianos. Nacemos creyendo que hay un mundo allá afuera, desde la mamá para adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? En todas partes ha habido gente que es capaz de desmenuzar esa idea, dice Francisco, ¿eh? Por ejemplo, en Occidente podemos citar a Husserl, a Merleau-Ponty, ¿ya? Husserl es una de las cumbres del pensamiento humano, él vio con gran claridad esto de que estamos hablando. Sin embargo, en la ciencia podemos encontrar estos mismos argumentos. Sin embargo, entender y encontrar maneras para realmente encarnar eso, deshaciendo, desmontando esa actitud natural, es otra cosa. Y para eso existen las técnicas orientales, las prácticas de transformación humana, prácticas, digamos, de trabajo en la experiencia humana que te permitan desmenuzar la actitud natural y darte cuenta que en realidad el mundo no es así. Si ustedes se dan cuenta, si la educación se hace cargo de esto, ¿qué tenemos que hacer con los niños? ¿Qué tenemos que hacer con el diseño curricular? Yo que vengo de joven del mundo de la política, si los políticos tomaran en serio esto y lo supieran, no andarían hablando de las estupideces que hablan, las cosas que dicen y harían campañas como las que hacen, ¿no? Pues se dan cuenta que el tema no pasa por ahí, no hay una relación tiempo y de output. Ya, por lo tanto, él dice que los budistas son dualistas, dice él, ¿eh? Igual que los occidentales. Dice, no es mayor o menor la ingenuidad, dice, ya que los budistas son tan dualistas como nosotros, tienen el mismo problema, sino su tradición filosófica y su fenomenología de la experiencia, que es lo que rescata Francisco. Como fenomenología de la experiencia, ustedes son una fundación que se trata y que se ubica en la fenomenología de la experiencia que aporta, a la visión que aporta Varela a esa mirada. ¿Ya? Eso tiene una historia previa, no tienen por qué hacerse cargo de toda la historia científica porque es compleja, pero también hay que tomarla en cuenta. O sea, decir, aquí no somos nosotros meditadores, ¿ya? Estamos tratando de cambiar el paradigma, porque lo que está en el fondo de la crisis de Occidente hoy día y de la ciencia en general, para qué decir de la pedagogía, es el paradigma. Es el paradigma el que no está funcionando, ¿ya? Porque Así no tiene es. manera. Bueno, eso te Eh, podría. eh, es fascinante por donde usted nos lleva a cada momento porque hemos pasado por una clase realmente magistral del pensamiento de Francisco Varela, de Humberto Maturana. Y a mí me parece que asumir esta idea de un nuevo paradigma y de cuestionar esta relación entre sujeto-objeto, entre mente y cuerpo, y asumir la codeterminación y la codependencia,
em, implica volver a formularse preguntas también. Las preguntas que nos hacíamos hasta hace poco pareciera ser que no son las preguntas que realmente pueden recoger esta tradición del conocimiento desde la biología y para abordar los problemas en educación o más bien para abordar los problemas ya tenemos que ir modificando el lenguaje también porque pensar en esto es pensar en propuestas, es en pensar en no necesariamente recetas del cómo hacerlo. Pareciera ser que el cómo es la última de las preguntas, porque primero tenemos que madurar y reflexionar acerca de lo vivo, ¿no? Y de cómo desarrollamos educación y pedagogía en los tiempos actuales. Entonces, en esa reformulación de las preguntas también, de cómo abordamos los temas en educación, es que vemos que usted en su libro recoge y valora la pedagogía crítica de Freire, de Paulo Freire, pero también señala la importancia y la relevancia de una transformación y de avanzar hacia la transformación del paradigma para ir más allá también, más allá de lo que estamos aconteciendo hoy día. Entonces, reflexionando en torno a aquello, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuánto hemos avanzado, no? Y esa es una expectativa que no solo está, no está puesta únicamente en las políticas públicas, sino que, porque probablemente son las que más lejos están de avanzar en esta dirección, pero sí en las experiencias, en las organizaciones que desde la construcción más comunitaria, más situada, más centrada en la experiencia, han ido generando. ¿Cuánto cree usted que hemos podido avanzar en esa línea? Estas son reflexiones, ideas que vienen desde hace varias décadas y pareciera ser que en educación cuesta mucho más avanzar en esas experiencias. ¿Cuánto cree que usted que hemos avanzado desde esta constatación de una pedagogía del oprimido hacia propuestas y transformaciones en educación? Y le sumo algo más a tu pregunta, Constanza, que es lo siguiente, que es, pareciera ser de que hay muchos autores o quienes han estado interesados en el ámbito de la salud, la psicoterapia, la psicología, el autoconocimiento, etcétera, que han llegado por un camino u otro finalmente a la educación, ¿no? Maturana de alguna manera llegó ahí, Claudio Naranjo, o sea, toda una vuelta que llega también a ver el tema de la educación. Francisco Varela parece que también iba un poco, al menos en una línea hacia allá. Hay un artículo que anda circulando en internet hace unos años ya, que aparece con el nombre de Francisco Varela y Fernando Flores, que toca la temática de la educación, un artículo breve. Entonces, para sumar a la pregunta de Constanza, es, en esta elaboración del libro, ¿se encontró con otros escritos u otros autores u otros Lo cito. intentos? Lo cito en el libro. Yo tomo algunas metodologías que considero que son metodologías que responden, y digo que responden no porque la metodología en sí sea buena, sino porque respeta estos principios. Y están las escuelas Waldorf, ya está la experiencia Summerhill, digamos, están varias experiencias más, el aprendizaje. Hay mucho de eso, pero que son, yo creo que aquí lo que me interesa a mí es tomar esta visión científica y colocarla como piso. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Y que no es casualidad ni es genialidad de nadie, ¿no? Como tampoco lo es, digamos, el hecho de descubrir cómo se puede llegar a tener experiencia en primera persona que en Oriente, porque eso tiene una trayectoria. Ya, a mí lo que me preocupa es un poco esto que dice Pancho aquí, dice que la tradición filosófica es la fenomenología de la experiencia en Oriente, ¿ya? Y dice, el budismo nunca ha perdido de vista esto, dice, ¿no? Ha sido una obsesión la de cultivar estas prácticas. ¿Ya? El budismo es una verdadera mina de oro de observaciones acumuladas de pragmática, de know-how, ¿ya? Que es lo que a mí me entusiasma esta tradición, dice él. Y no es el mito occidental de que los orientales son puro om. Entonces el cuidado es justamente que les quiero
que tengan cuidado, que no se entienda que esta cosa tiene que ver con Om, ¿ya? Que es una cosa que es, como dirían, esto es más largo explicárselo, la salida mística, ¿verdad? Que es la peor de las descargas, ¿ya? No es la descarga más patológica, entre las más patológicas está la descarga mística, ¿ya? Sino que es una cosa científica. Por lo tanto, hay que darle el piso científico que aparece en varias manifestaciones pedagógicas. Respondiendo a la pregunta de Constanza, ha sido lento el proceso, mucho más lento de lo que se requiere, porque la urgencia que tiene hoy día la intervenir en la educación a propósito, sobre todo la cibernética, de la cosa de la cosa digital, es urgente, ¿ya? Es muy grave lo que está pasando. Salió hace poco un libro que se llama La generación ansiosa, ¿no? No sé si lo conocen ustedes, ¿ya? Es un libro que debieran leer todos los profesores, ¿ya? Por ahí lo tengo, a ver si lo encuentro. Ya, es este libro, ¿ya? La generación ansiosa. Pero fíjese lo que dice, la generación ansiosa ofrece soluciones a través de 4 formas que proporcionarían una infancia más sana en la era digital. Nada de smartphone hasta los 14 años. Nada de redes sociales antes de los 16 años. Nada de teléfonos móviles en los colegios. Más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real. Eso es lo que planteé en este libro después de una profunda investigación, ¿ah? Muy bien hecha. No De hay que decirle, ¿no? Jonathan Haidt, por si alguien ahí quiere buscarlo, La generación ansiosa de Jonathan Jonathan Haidt. Haidt. Y así como también Howard Gardner escribió la generación APP, usted la leyó, es genial. Eso está mostrando que lo que está pidiendo, lo que dice Constanza, requiere mucho más profundidad y más rapidez en hacer cosas prácticas. No estamos haciendo todo en Chile, se ha hecho muy poco. ¿Ya? Independientemente del progresismo del gobierno, siempre el problema se suscribe en mejorar la calidad de la vida del docente, en culpar a los padres que no cuidan a los hijos, pero no, nunca salen del núcleo pedagógico. Y el problema no está en el núcleo pedagógico, está en esto. ¿Ya? Pero ustedes que tienen esta responsabilidad de levantar el nombre de un científico de la estatura de Francisco, que lo que hizo fue ponerse en la metodología, y ustedes toman la metodología, así les vamos a enseñar a ustedes a ser sujetos para lograr qué, para lograr lo que es aquí. Más independencia, juego libre, responsabilidad en el mundo real, eso se logra a través de estas metodologías. Pero en realidad se requiere que se sepa por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. O sea, eh, a ver, Constanza decía que esto le parece una clase. Mira, yo hice algunas clases, varias, digo, muchas clases sobre Varela, y ahora que ustedes me pidieron esto, empecé a buscar material. Yo les ofrezco, si ustedes quieren que esas clases que yo hice en la Adolfo Ibáñez sobre la inacción y sobre Varela las hagamos, porque tengo los power y todo, en la fundación, ningún problema. ¿Sabes? Porque eso te va a permitir que la gente haga el contrapeso, que aquí no se viene a hacer OM. ¿Ya? No se viene a salir de la cosa, porque eso es el narcisismo, digamos, en el fondo, ¿ya? Aquí se trata de hacer una cosa con carácter social, ¿no? Yo creo, así lo veo, ¿ya? Así Sí, lo veo, totalmente. ¿ya? Agradecemos profundamente la propuesta y la tomamos desde Sí, ya. sí. Que ya la tomamos Yo porque no es una tengo problema, necesidad. lo que dura una hora pedagógica, 45 minutos, tengo los slides, nos ponemos de acuerdo y Perfecto. yo les paso para que entiendan qué es en realidad el pensamiento de fondo de Varela. ¿Ya? ¿Qué es lo que lleva a esta fundación? Ponte tú a ponerle su nombre. Que si bien es cierto, está en la metodología, que es muy bueno que lo haga, porque lo que se requiere hoy día con mucha fuerza es un know-how, un saber cómo. La gente no sabe cómo, pero que la gente sepa el por qué también, para qué se hace eso, de dónde viene. ¿Ya? Y ahí, Jorge, vuelvo a la pregunta que te planteaba, es en esta investigación que tú realizaste y en la escritura de tu libro, ¿te encontraste con otros que han intentado llevar este enfoque de Francisco Varela al ámbito educativo? O, Nadie, no encontré a ok. nadie, no encontré a nadie. Por lo tanto, por eso cuando me apareció usted y todas las cosas, me decía, aquí hay una semilla, y por eso les mandé el libro y tratemos, y por eso le dije a Constanza, cuente conmigo, tiene mis libros, lo que quiera, porque esto es que es lo que hay que hacer. Yo a mi edad, digamos, en los 85, estoy casi jubilado, sigo en la universidad,
pero tengo el tiempo suficiente como si no me pregunto qué es lo que haría yo. Yo lo que haría es usar esa cosa que hicimos, ese desarrollo, que caiga en un terreno donde pueda ser útil, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuenten con ellos si se les sirve de algo. ¿Ya? Gracias, sí. Yo estoy fascinada retomando mis lecturas de Francisco Varela y otros tantos también que están en esta misma línea. Es algo que se va a ir desarrollando desde múltiples disciplinas y cuando siempre aparece esta pregunta por lo práctico, ¿no? Porque, claro, al principio cuando uno lo lee, tal como usted dice, no entiende nada, es muy difícil porque es vincular un lenguaje pensado desde la biología de los organismos vivos hacia en esto de la cibernética de segundo orden, que son los organismos sociales. Y cuánto nos cuesta ver las organizaciones sociales, educativas, como organismos vivos. Y ahí la pedagogía Waldorf nos enseña mucho, pero aquí también no solo visualizamos una cosmovisión de respecto de cómo debiesen ser nuestras organizaciones para cumplir dichos propósitos, sino cuando Varela nos ofrece esta vuelta hacia las metodologías en primera persona para tratar de ir hacia un terreno también más práctico, ¿ya? Y eso es una riqueza bastante importante, pero que requiere de pensarlo, de procesarlo, de madurarlo, de conversarlo y reflexionarlo, porque no es ir a aplicar métodos, no es ir a aplicar recetas, que es en lo, más o menos como se ha pensado la educación en los últimos años y que ha sido parte del gran fracaso que estamos aconteciendo y donde nuestros niños, niñas y jóvenes son los primeros en manifestar esa crítica. Sin embargo, la dimensión de lo práctico es de preocupación y vamos haciendo camino al andar también. Y nos gustaría que usted nos pudiese contar un poquito más sobre el proyecto UNICEF, que fue este proyecto que desarrollaron como una invitación a la recuperación de las dimensiones de formación humana y capacitación en la educación, que para nosotros en el colegio fue bien orientador esta distinción que se hace y complementariedad también de la formación humana y la capacitación en educación fue bien orientador para nosotros en el trabajo que desarrollamos, pero mejor escucharlo de usted mismo, cómo fue esa experiencia real, concreta en la región metropolitana. Mira, desapareció hace poco, como falleció la CIMA, este año, en marzo. Y ella fue, con ella yo me encontré cuando estaba con Maturana y estábamos en esta cosa y nos dimos cuenta de pronto cuando ganó la concertación y volvió la democracia que había que hacer algo rápidamente en educación. Estaba, había muchos problemas y qué podíamos aportar nosotros, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que salió la ley famosa, esta, la LOCE, ¿ya? La ley orgánica para los profesores, y nos dimos cuenta que tenía un claro componente instrumental, ¿ya? Que buscaba más bien la articulación de medios afines para lograr ciertas cosas y que está dentro del contexto cultural de esta cosa de que hay que ser exitoso, tener éxito, y que estaba dejando de lado la formación humana. No había formación humana allí en cantidad, de hecho habían cursos que desaparecían, la educación cívica, toda esta cosa. Entonces nos dimos cuenta que había que dar una pelea por ese lado. Entonces empezamos a pensar qué es lo que sería. Primero hicimos una distinción entre formación humana y capacitación, que son dos dimensiones distintas. Y una cosa es hacer formación humana, que es el Bildung, de que llaman, digamos, los antiguos, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de desarrollo de la persona, ¿ya? Como ser humano, versus la capacitación, que es la entrega de conocimientos instrumentales para articular medios afines y hacer un quehacer concreto, ¿ya? En el currículum, cuando uno mira cómo están las cosas, hay 90%, 99% de instrumentalización, o sea, de capacitación y 10% de formación humana. Entonces dijimos, ¿qué es lo que debemos hacer? Hagamos, bueno, como experiencial talleres. Entonces empezamos a diseñar y en el libro vienen los talleres, que fueron hechos muy rápidamente. Estamos en eso y cuando ya teníamos los talleres hechos, le dijimos, bueno, esto llevémoselo al Ministerio de Educación porque esto, y estaba Sergio Molina, ministro, ¿ya? Yo lo conocí a Sergio y recibió a Humberto, vio esta cosa y quedó fascinado con los talleres. Dijo, esto hay que hacerlo, dijo, pero hay que hacerlo en las escuelas, ¿ya?
Por lo tanto, vamos a hacer esto, disco. Si ustedes toman esto, yo puedo patrocinarle un proyecto para que lo hagamos en la escuela del Pino, el programa proyecto del P900, que eran las 200 escuelas de, digamos, de riesgo social más alta que había en Chile. Entonces tomamos 3 comunas, ¿ya? E instalamos el proyecto ahí y la CIMA tenía amigas en la UNICEF, ya a la secretaria general, habló, se fascinó, nos financiaron el proyecto y me llevaron a mí a cargo de hacer el seguimiento y ahí está el informe en este libro que están mostrando ahí de lo que hicimos allí, que eran los 15 talleres, ya en la Escuela del P900. Fue una experiencia extraordinaria para nosotros, porque nos mostró que eso era posible, que lo podíamos hacer. Una profesora desesperada, qué sé yo, cuando estábamos con Humberto, decía, bueno, y qué es lo que, mire, aquí el 80% de los chicos son hijos de delincuentes, entran aquí en la tarde, se ponen en la calle y afuera de ese, y se ponen a tirar piedra para quebrarle los vidrios a la escuela. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con eso? Dice la profesora. Entonces el Humberto le dice, bueno, ¿usted qué es lo que cree que hay que hacer? Yo creo que no hay nada que hacer, entonces no hay nada que hacer. Si usted cree que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces, pero que, claro que es posible hacer algo. Yo le digo a una profesora, ¿cuántos niños tiene usted con problemas de trastorno de aprendizaje y cosas en su curso? ¿El 50%? ¿El 40%? No, me dijo el 60%. Bueno, ¿y el 40% qué pasa con ellos? Que no tome el 40%, lo toma y nombra a cada uno de los 40, de ese 40% que se hagan cargo de uno o dos del 60% y empezamos a trabajar juntos en superar eso. Y ahí empezamos a hacer un trabajo con los talleres y todas las demás cosas que fue, digamos, realmente extraordinario desde el punto de vista de los resultados, lo que reportaba la gente después, digamos, de haber participado. Pero estábamos centrados en la formación humana, pero eso fue una gota de agua en el desierto, o sea, no es mucho más lo que se puede hacer. Si no hay una política pública que incentive eso, que la hagan, que lo tome y que lo lleve adelante, vamos a seguir viviendo la experiencia que casi por milagro de Dios no me quedé en Buenos Aires para ver el partido de la Chile. Si no me habría tocado sentarme, porque como soy medio patriotero y habría estado metido en la barra, digamos, la U, yo soy de la U, para darme cuenta que realmente el problema es mucho más complejo, que ahí hay un problema como país muy serio, muy serio. Entonces, hay harta tarea. Así hicimos el proyecto UNICEF, duró como 2 años, 2 años y medio, 3 años, pero avanzamos bastante con los profesores que ganaron mucha conciencia en que era posible hacer algo. Eso es lo importante. Porque esto es contra viento y marea. Mira, todo es contra viento y marea. En realidad, nada es a favor del viento. Estaba dictando un taller con estos temas en el Servicio de Salud de Puerto Montt, ¿ya? Y entonces, em, y formamos grupos que le pedíamos que pusieran nombre. Y unos se pusieron contra viento y marea. Y la verdad es que lo que hacen allá es contra viento y marea. Independientemente de que haya viento o no haya marea, siempre el día entero es un trabajo contra viento y marea. Y aquí en la educación es un trabajo contra viento y marea. Así Pero es. así Usted es. utiliza o ha utilizado varias veces la figura de estar tirando a veces, o uno se siente como tirando piedras a la luna, ¿no? A ver si alguien agarra. Bueno, le contaba a Constanza yo que cuando estaba en Paraguay, en el último congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología, presenté mi libro, ¿ya? Y bueno, hablé, qué sé yo, terminé y no sé qué me surgió al final, decir, bueno, aquí está una vez más tirando piedra a la luna. Entonces se me acerca un señor y me dice, señor, yo quiero primero felicitarlo, lo encontré extraordinario, pero preguntarle, ¿por qué tira piedra a la luna? Y le dije, porque no, tira piedra a la luna nunca le pega. Y con estas cosas es como tirar piedra a la luna, ¿ya? No es fácil, digamos, ¿no? Uno tiene que estar preparado para eso, ¿ya? Uno, claro, con su narcisismo, con su egocentrismo, su cosa, quisiera que las cosas se den al día siguiente, pero en este caso no es tan así. Pero aquí Pero somos porfiados. mira, yo como psicólogo he tenido experiencias realmente impresionantes, así como que un chico me encuentra un día en un restaurante y se para y dice, déjeme saludarlo, déjeme darle un abrazo. Yo no me acordaba quién era, pero he tenido tanta gente. Me dijo, usted me atendió a mí y me dijo que yo tenía dos alternativas, o era un jefe de una banda de narcotraficantes o un buen abogado. Tenía dos caminos. Elegí ser abogado y ahora soy abogado, y gracias a la terapia que usted me hizo. Entonces uno encuentra que uno siembra una semilla y no se da cuenta, digamos. Y aquí el trabajo es ese, ¿eh? El trabajo
de sembrar. Sembrar mucha Así semilla es. para que vayan Y creciendo. en la porfía de continuar, porque este es un camino de vida también, La constancia, sí. porque hay un compromiso con esto. Uno va viendo en los territorios que aperturar, uno podría decir, la formación humana, ¿no? En las organizaciones, en los espacios educativos, es como una puertita que uno abre un poquito, se deja mirar, se deja sentir, pero se abre por completo en la experiencia de cada persona. Entonces, nosotros somos muy optimistas de esto porque cada vez que hemos desarrollado experiencias vinculadas al territorio, en el cual las comunidades se vuelcan a reflexionar sobre sí mismas, sobre cómo hacemos las cosas y cómo nos sentimos donde estamos y cuál es la comunidad que estamos construyendo, es un pasito adelante que ofrece múltiples oportunidades para las mismas comunidades y ellos lo reciben de manera muy, muy positiva, muy positiva. Hay una sinergia que se construye, eso hay que sostenerlo, eso hay que cultivarlo, hay que contenerlo y evidentemente las políticas públicas hoy día están lejos de aquello, pero lo vemos con optimismo y mientras más sigamos porfiando vamos a ir acumulando también experiencia en esa línea. Y para nosotros, conversaba con Fernando, siempre nos llamó la atención el pie que usted tenía desde esta mirada en el campo educativo, pero también en el mundo de la empresa. Y es muy atractivo verlo así, porque no es propio de la organización, ¿no?, educativa, ni tampoco propio de la organización empresarial. Y ahí estamos en un terreno de humanidad común. Y que ese terreno de la humanidad común nos lleva a más puntos de encuentro que desencuentro muchas veces y cómo desde el predominio de este enfoque del management de la lógica del desarrollo de las organizaciones en función de la eficiencia, ¿no?, y la eficacia como paradigma en el cual es muy, o sea, es muy difícil encontrar personas que hoy día se salgan de esa mirada. Aparecen libros, experiencias y desarrollo de conocimiento en una línea totalmente distinta. Y sobre todo hoy día, en donde nosotros vemos que lo que está desarrollándose es esta lógica del emprendimiento, que muchas personas con las que nosotros trabajamos y nos vinculamos en el mundo de las ideas, en su realización práctica y en la reproducción de su vida, están explorando esta noción del emprendimiento y de la constitución de organizaciones pequeñas, ancladas territorialmente y, como diría Max Neef, a escala humana. Y ahí, qué virtuoso es poder recibir estos conocimientos y estas experiencias prácticas para poder llevar en una línea diferente a la que estamos acostumbrados la gestión organizacional. Entonces, usted también tiene un pie puesto allí y quisiera preguntarle para ir cerrando también esta etapa de la entrevista, ¿cómo llegó allí o cómo ha sido ese tránsito entre un mundo que es tan distinto también al educativo? Mira, yo llegué del desencanto de la política a esto, ¿no? Yo me di cuenta que uno no podía cambiar el mundo desde ahí, ¿ya? Yo tenía mucha, entonces me di cuenta que había que abandonar eso y bajar, digamos, al territorio, al terreno, a estar con la gente. Tú viste que en mi currículo aparece que tengo una formación reikiana, que es de Virgin Reich, tengo ahí la foto de este gran científico que es muy, digamos, cuestionado por algunos, negado por otros, pero es un tremendo científico. Su hija se dedicó a trabajar y aplicar su mirada en los niños, así como lo hizo el autor de Summerhill. ¿Ya? Neil es discípulo de Reich y tomó toda la visión de Reich y la aplicó en Summerhill en esta experiencia, digamos, de escuela libre. Ahora, hay un libro que escribe la hija Ray donde dice que en cada niño que llega al mundo existe la posibilidad de salvarlo. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que el trabajo fundamental es en los niños. Si me preguntas,
eh, ¿por qué, cómo doy el salto? ¿Ya? De que hay que salirse de este mundo de gente ya muy contaminada y mucho, e irse a la raíz donde está el niño, ¿ya? Ese niño inocente, ¿ya? Es como una profesora hablaba de una editorial lanzó un libro y me invitó al lanzamiento del libro de una señora que escribía sobre cómo educar con el asombro, ¿ya? Y el libro parte con una experiencia que cuenta esta señora, la autora, de su hija, que le pregunta: mamá, ¿por qué las estrellas son blancas y no son azules, como el cielo? Entonces estaba asombrada. Entonces ella dice: cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que esa niña quería aprender. Ya era el asombro lo que la llevaba a aprender, ¿no? Por lo tanto, ahí hay mucha riqueza, digamos, ¿no? La posibilidad de asombrar a los niños, sobre todo desde esta mirada de ustedes, digamos, que es posible, como lúdicamente ustedes lo han dicho, hacer el ejercicio. Así que ahí está el territorio. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Fernando, vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a otro lugar. Así es. Vamos a pasar a hacer una dinámica un poco más lúdica, aunque todo esto es así, ¿no? En la educación todo se mezcla, se combina, que es lo que hace tan rica o puede hacer tan rica, porque no siempre es así, la experiencia de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a compartir. Ahí está el libro del que estábamos hablando, que está muy interesante. Ese es Wilhelm Reich, ¿cierto? Ese es Virgen Rey, claro. Esa Ajá, que misma es foto la un tengo aquí. personaje bien Muy, interesante. muy, La muy energía interesante. orgónica Yo y... dicté un curso sobre el Reich, pero yo tengo 500 horas de formación en él, así que cuando también quieran para usar ese conocimiento les puedo hacer un curso sobre el Reich. Maravilloso. Creo que él tiene, creo que es de él, ¿o ¿no? Un libro que se llama Pequeño Escucha, Holgazán, pequeño hombrecito. Pequeño Escucha, Hombrecito, eso. escucha, pequeño hombrecito. Escucha, Que es pequeño. ya donde, porque este tipo lo echaron de todos lados, lo Ujú. persiguieron y finalmente murió en una cárcel norteamericana. ¿Ya? Entonces, ya al final de su día, cuando ya está reventado, dice: escucha, pequeño hombrecito. Dice. Y ahí un poco lo que preguntaba Constanza, no se puede hacer mucho con el pequeño hombrecito. ¿Ya? Pero muy interesante. Lo dejamos ahí como tarea para quienes nos están escuchando. Es un libro bien interesante. Es cortito, Y pero muy es... actual, oye, y muy actual, ¿ah? Muy Sí, actual. totalmente. Entonces, vamos a ir a lo siguiente, que es que le vamos a mostrar imágenes de algunos autores, pensadores, educadores, que usted pueda libremente decir dos o tres cosas, alguna reflexión, idea, algo que usted le evoque de su experiencia, de su trabajo, en fin. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera. Piececitos de niños azulosos de frío. ¿Ya? Ese es Gabriela Mistral, ¿no? O sea, eh, yo soy del Valle, soy de Coquimbo, nací en Coquimbo y veraneé toda la vida en el Valle de Elqui, y he ido muchas veces, digamos, a la casa de ella. A mí lo que me evoca siempre ella es la profesora, la maestra, ¿no? La que fue ella. Hay una escuela ahí en Coquimbo, parece que se llama La Cantera, y tiene una pequeña placa, y ella fue profesora ahí, y mi hermana fue profesora ahí. Yo cuando chico iba Ujú. y miraba esta placa, decía: pensar que aquí estuvo doña Gabriela, el premio Nobel. Genial, digamos, ella, muy, muy, ya, y sobre todo en esa cosa amorosa de entrega y de recoger un poco digamos, las expresiones de desamparo, digamos, que hay en los niños. Eso me llamó la atención. Y qué es para usted el Valle del Elqui? Porque también une ahí Gabriela Mistral y Francisco Varela, Bueno, que también tenía un aprecio. Pancho, claro, Francisco tuvo mucho que ver en el Valle. Yo le propuse a la gente paiguano, ya, que hicieran algo con el hecho de que Francisco me lo dio mucho por ahí, veraneaba ahí, tenía casa, pero no pusieron mucho empeño, pero
¿ya? El Fañe tiene algo muy especial, ¿no? Que tiene que ver con la cosa energética, que llama mucho la atención. Pero estos dos personajes tienen una residencia en el valle, ¿ya? Estuvieron los dos ahí cercanos. Viola Soto. La Viola Soto, yo la conocí a la Viola un par de veces con ella. Esta también es una gran maestra, digamos, una gran formadora. Ahora, en el estilo tradicional, pero tenían una cosa, era su capacidad de contener, ¿no? Su capacidad de acoger, ¿ya? Y una de las características que produce el trastorno psicológico más grave en los niños es el hecho de que no se sientan acogidos y desamparados. ¿Ya? Y estas profesoras tenían eso. La que yo tuve, se parecía a la Viola, ya me acogió, era como mi segunda mamá. ¿Ya? Entonces, ellas tienen como esa plaza contenedora, ¿no? Que es la que debe ser la escuela debe ser contenedora. ¿Ya? Y esta gente no tendría tal vez la visión científica que podemos tener nosotros después, pero con eso sufrían, digamos, eso y daban cabida al niño, ¿ya? Para que se pudiera desarrollar, digamos, libremente, porque se sentía seguro y acogido. Francisco Varela. Bueno, el Francisco ya saben, pues me escucharon un poco. A mí me- lo que puedo decir con Francisco es que junto con Varela, con Mateo me movieron el piso, ¿ya? Y me lo movieron total, de modo que yo no soy el mismo que soy, que era antes de conocer esta mirada. Así que un cambio muy fuerte en mi vida, digamos, ¿no? A raíz de la perspectiva ya que entregan ambos, ¿no? Para mí son geniales. Eh, yo tengo como cuatro fotos aquí en mi estudio, y una de ellas es la de Pancho con Maturana, ¿ya? Y, y, y otra de Ray, ¿ya? Por lo tanto, están siempre presentes, los tengo muy presentes. Claudio Naranjo. Peor, Claudio viejo, ¿eh? Yo lo conocí a Claudio mucho. Eh, pero no interactué mucho con él, salvo cuando venía a Estados Unidos, ¿ya? Ya asistía a sus conferencias, a sus charlas. Sí, muy sabio, muy esotérico un poco, pero para mí, digamos, un poco esotérico, pero genial también, ¿no? Claudio, un tipo que aportó mucho, ¿no? Un par de libros de él sobre cómo trata la depresión, a mí me parece muy interesante, ¿ya? Es una de las cosas que ha hecho bien. ¿Ya? Si tú me lo muestras sin el nombre, no tendría idea que era él, ¿no? Pero, pero lo conocí, estuve con él un par de veces. Sí, hay toda una generación ahí. Eduardo Jensen, periodista, escribió un artículo sobre esta, que uno podría decir un movimiento, pero un grupo humano que en algún momento se reunieron en Chile, a los cuales nosotros tuvimos la oportunidad también de conocer a varios e invitarlos a la escuela, como Luis Weinstein, como Francisco Neus, Claudio Naranjo, Francisco Varela, Gonzalo Pérez, hasta el mismo Pedro Angel, y que había una figura ahí que les reunía, que era Lola Hoffman, que, Y que que me hubo un enseñó a mí, compartir ahí la de Lola que me saber. enseñó a ver el I Ching, ¿ya? La El I Lola Ching. Hoffman, la Lola Hoffman, yo iba a la casa de ella porque uno de mis compañeros de curso pololeaba con la nieta de ella. Pero además de eso, ella nos daba formación, ¿ya? En cosas y nos enseñó el I Ching, ¿ya? El libro Los Cambios. ¿Mm? Así que conocí a la Lola. Y cuando estaba con Engel, es decir, con Pedro, viendo el tema del tarot, con Pedro Engel un día me llama y me dice, quiero hablar contigo, que quiero proponerte algo, así que fui a su ruca, porque tenía una ruca arriba en la reina. Tenía dos cajas grandes así, esas de cartón llenas de libros. Me dijo, aquí está toda la obra de la Lola Hoffman, había muerto. Y ella me pidió como legado que yo escribiera sobre su vida con esta obra. Y quiero invitarte a que lo hagamos los dos. Y yo le dije, mira, te lo agradezco infinitamente, pero la Lola tiene un perfil muy marcadamente esotérico. Yo estoy un poco más del otro lado, así que le dije que no, si no habría escrito ya, la, la obra de la Lola.
pero la conocí a ella, la conocí, tuve formación con ella, por la formación de Lichín, se la debo a ella. Este Humberto viejo Maturana. querido, gran viejo, fue gran amigo, compartimos mucho junto con Humberto, 10 años, digamos. Trabajamos, fuimos junto a congresos, fuimos a Argentina, a un congreso en una oportunidad, ¿ya? Y para mí fue el que me resolvió un tema de fondo en mi vida. Yo cuando chico y adolescente viví una adolescencia muy dura, porque tenía la duda de responder a una pregunta, qué era lo que determinaba qué? Si la conciencia determinaba el ser o el ser determinaba la conciencia, ¿ya? Entonces, si el ser determinaba la conciencia, yo podía ser marxista. Y si la conciencia determinaba el ser, no podía ser marxista, digamos, ya, de manera distinta. Me incliné por lo segundo, por eso no soy marxista, ¿ya? Pero estaba siempre en esa disyuntiva y de repente me apareció Maturana y me dice, no, si son los dos meses. Hay una co-deriva, ¿ya? Entre ambos. Y ahí era tan simple el problema, me resolvió el tema existencial que yo tenía. Siempre le conté, si tú me resolviste un tema existencial de fondo, digamos. ¿Ya? Hay una codeterminación en la vida entre factores que van por los dos caminos, digamos. El camino del ser y el camino de la conciencia. Interesante. Y pasamos a esta sección donde le vamos a hacer una pregunta y le vamos a mostrar algunos arcanos mayores del tarot. No para hacer una lectura proyectiva, interpretativa, sino que más bien para ver desde lo simbólico. Usted tiene experiencia con Jung y con muchos otros, desde lo simbólico, ¿qué imagen le resuena más con la pregunta que le vamos a plantear, que es la siguiente? Si usted tuviera que pensar en el estado actual de la educación en Chile, piense cómo está la educación hoy en día en Chile. Pensemos en las escuelas, podemos pensar también en las universidades o los centros de formación, pero en general la educación institucionalizada, ¿no? En Chile. ¿En qué estado está? Y tenemos a la torre, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos el loco. ¿Cuál de estas imágenes para usted en este momento resuena más para responder la pregunta ¿en qué estado está la educación en Chile el día de hoy? Lejos en la torre. En la torre. Sí, porque la torre tiene un significado en el tarot muy importante, que es como de construir, como diría Derrida, ¿no es cierto?, para construir de nuevo. O sea, están las dos versiones. Está cuando te sale el tarot, te dice, mira, tú tienes que hacer algo en tu vida que significa porque está derrumbándose, se va a derrumbar, Ujú. se viene abajo, pero es para que levantes sobre los cimientos lo que queda, rescates lo mejor que haya y puedas hacer con eso una torre nueva. Un poco eso es lo que yo veo. ¿Ya? ¿Y en qué parte cree usted de la caída estamos en cuanto al estado de la educación? ¿Estamos recién saltando por la ventana? ¿Estamos a mitad de la caída? ¿O Yo creo que ya estamos llegando al suelo ya. Yo creo sí? que estamos en el suelo. Yo creo que llegó el momento de que empecemos a sacar de la torre los restos que sean rescatables para empezar a construir una torre nueva. ¿Ya? Creo que esa es la tarea. De ustedes que son más jóvenes, pero por ahí va, por ahí Ahora es va. interesante eso que lo último que dice usted en relación a Maturana también, que en uno de sus textos él dice, muchas veces las personas suelen decir esta frase de el futuro del mundo, el futuro de la humanidad son los niños, ¿no? Y él dice, hay algo de cierto en eso, pero en realidad ahí está, ese futuro está en los adultos que están acompañando, formando, criando, educando a esos niños que en el futuro van a ser esos adultos que van a Exacto, vivir, exacto, ¿no? eso es, eso es. Por eso el sueño, mi amigo, cuando dice, acuérdate que la salida a la crisis que vivimos está en la educación. Está haciendo esa afirmación. ¿Ya? Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Un amigo mío me decía a propósito de eso, una noche de frío invierno, así que yo venía en mi auto a la 1 de la mañana por Plaza Italia y paro con un semáforo y se me acerca un chiquitito y me impactó mucho porque era muy chiquitito y me toca el vidrio
¿ya? Y converso con un amigo mío, hacía política en esa época. Me dice, mira, Jorge, me dice, ese tema se va a terminar y el abandono cuando todos los hombres de Chile vean a todos los niños de Chile como sus hijos. Y la pregunta que te quiero hacer es si tú permitirías que tu hija anduviera haciendo eso. No, no. Entonces ese día en que todos los hombres asumamos a los niños de Chile como nuestros hijos, esto va a terminar. Yo sigo pensando lo mismo. Sí, es el paradigma de la responsabilidad, que tanto nos deja reflexionando cuando vemos los aportes de Francisco Varela, Humberto Maturana y los suyos también, que hoy día es muy valioso para nosotros poder contar con su presencia, su aporte y esta porfía de seguir tirando piedras a la luna para instalar estas temáticas a nivel de nuestras escuelas, de nuestras comunidades. Y pareciera ser que no basta con que el modelo educativo y social, por cierto, esté agotado y hoy día constatemos el sufrimiento de las comunidades en las escuelas. No basta con eso. Pareciera ser que eso puede perdurar mucho tiempo si en cambio no construimos alternativas reales de modelos de acompañamiento a los niños, a las niñas y de construcción de escuelas. Y en ese sentido nosotros en los territorios nos encontramos permanentemente con distintos funcionarios, docentes que constatan esta crisis, que la viven, que la sufren día a día y que nos preguntan mucho cómo salimos de esto. Y conforme hemos ido desarrollando nuestra experiencia, nuestras respuestas han ido también siendo probablemente cada vez más situadas y más pertinente a quien nos lo pregunta. Pero usted, ¿qué le diría o qué mensaje le transmitiría hoy día a los educadores, las educadoras de nuestro país y a sus equipos directivos que son miembros de las comunidades? ¿Qué mensaje le transmitiría hoy día a esas personas que hoy día están ahí en la sala de clases, en el trabajo cotidiano, con las familias, con los estudiantes que son parte de este sufrimiento que se experimenta en las escuelas? Un poco lo que me decía mi amigo, yo diría que asuman a todos esos niños que tienen, a esos jóvenes, como si fueran sus hijos, ¿ya? Porque entonces van a ser contenedores. Uno de los cuadros más, digamos, hoy día, más, digamos, que se repiten, que se observan, son los cuadros borderline, ¿ya? Y en la formación que tuvimos con la gente regiana, vimos muy de cerca el tema del cuadro borde. Y el cuadro borde se produce básicamente cuando el chico es abandonado, cuando no es contenido, cuando tiene contención. Entonces yo le daría, primero que nada, todo que se transformen en grandes contenedores, aceptadores, haciendo lo que dice Maturana, aceptando al niño como un legítimo otro, ¿ya? Básicamente. Gracias, Jorge. Ha sido un tremendo placer, una experiencia muy bonita esta entrevista. Yo la recojo y la voy a guardar ahí en mi corazón mucho tiempo porque además seguimos trabajando juntos. Jorge me está ayudando con mi doctorado y me siento muy afortunada también de poder compartir contigo y recoger toda tu experiencia y poder transmitirla también. Parte de los objetivos de esta Encantado. entrevista es conservar esa memoria como de estas conversaciones que son enriquecedoras para nosotros, pero que no tengo ninguna duda de que para otras personas también lo va a hacer. Así que desde ya acogemos tus propuestas de poder compartir con nosotros tus conocimientos en adelante. Te agradecemos tu participación en esta entrevista. Hemos pasado por diversos temas personales, política, educación, cultura, y eso hace también que, bueno, que sea una expresión más de la vida misma que está cruzada por todos esos puentes. Así que muchísimas gracias, No, te envío gracias a un gran ustedes. abrazo. Gracias a usted. Ahora, esta cosa, digamos, de estar en este tipo de posición, de parada, mirada y todo, tiene que ver con la cosa de ser persistente, ¿no? O sea, no abandonar, ¿ya?
porque hay mucho camino duro y muchas cosas en el camino. Yo siempre recuerdo la anécdota de un tipo que contaba esta imagen, digamos, de este sujeto que luchaba contra la guerra en Europa y que armaba tremendas concentraciones, llegaba gente y protestaban, pero a medida que pasaba el tiempo, sí, cada vez llegaba menos gente, cada vez llegaba menos gente, y hasta el final no llega nadie, y el tipo va con un cartel por el límite entre Francia e Italia, con un cartel que dice, no a la guerra. Ya, entonces, al hacer con policía, le dice, señor, le dice, ¿qué sentido tiene? Mire para atrás, no lo sigue nadie. Todos han convencido que no es posible suprimir la guerra. Y él le dijo, sí, es posible. Lo importante es que no me convenza yo. ¿Ya? Esa es la idea, de que ustedes no se convenzan, que sigan adelante. ¿Ya? Muchas gracias, Bien, Jorge. gracias. Sí, se me vienen a la mente muchas historias también a propósito de esto último que tú mencionas, como hay un relato que es bastante interesante, que es el caso de los niños deshidratados, que es de Alejandro Jodorowsky, y donde habla de una situación que está ocurriendo en un lugar donde, producto de algo que aparece ahí en el relato, los niños están sufriendo. Entonces hay una montaña gigante y hay una persona ya mayor que está con una cucharita haciéndole hoyitos a la montaña y para poder rebajarla. Entonces la gente va y le pregunta, le dice, ¿por qué estás haciendo esto? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar? No tengo idea, sé que no lo voy a poder hacer solo, pero alguien tiene que empezar, que es, que es la idea, ¿no? Que hay que estar ahí sin prisa y sin pausa, pero ser persistente y continuar en el tiempo. Totalmente de acuerdo con lo que dice. Harta Y les fuerza. queremos invitar a quienes nos están escuchando y nos están viendo a visitar tu sitio web, que es metateoría.cl, donde aparece algunos artículos que tú has ido elaborando, están tus libros también y están los datos de contacto también en caso de que alguien quiera contactarte y conocer un poco más del trabajo que has estado haciendo y toda esta constelación de investigaciones, autores, pensamientos que son tremendamente enriquecedores. Y esta misma entrevista va a quedar en el canal de YouTube de la Fundación, Fundación Francisco Varela, en la cuenta de Instagram también, Fundación Francisco Varela nuevamente, y también en nuestro sitio web que es fundacionfranciscovarela.org. Así que estamos tremendamente entusiasmados por partir de esta manera. Ha sido realmente un placer, Jorge. Para mí también, y saber que uno no está solo, que hay más, alguien que lo pueda acompañar y que no nos separemos. ¿Ya? Y ahí estamos disponibles para cuando ustedes me llamen. ¿Estamos? Ok, Maravilloso. suerte, mucha suerte. Nos despedimos entonces, Muchas Constanza. gracias, Jorge. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos Un estamos gran viendo. abrazo. Nos vemos. Nos Ok, vemos. chao, chao. Chao.